estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, como justamente le adelantamos al inicio de este informativo, en los avances de la información que vamos a tener en entrevista aquí en el estudio a la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, y ya está con nosotros. Buenos días, diputada. Muy buenos días, Luz Helena, muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta agradable mañana de lunes. Pues un tema que preocupa. Hoy es el día número 14 en el cual el 70% de los hogares de Victoria está recibiendo agua turbia, agua sucia en sus llaves, agua con la cual, diputada, pues se lavan los trastes, se baña, se lava ropa, incluso algunas personas consumen el agua, así están acostumbradas a tomar agua del grifo. Además, la economía a veces no permite para más. Sobre este tema hay preocupación por los ciudadanos y también no hay confianza en las declaraciones que han dado tanto el alcalde Eduardo Gataz Báez como las autoridades de Comapa Municipal, como algunos diputados de Morena que minimizan el problema. Bueno, es el calificativo porque dicen que no pasa nada. Claro, mira, creo que esto es una situación que, como bien dices, ya estamos en el día 14 y cuando inicialmente se presentó esta situación, pues nos decía la Comapa que en 2 días quedaba solucionado y bueno, pues es claro que aún no está solucionado y es un tema que los victorenses merecemos saber con claridad cuál es la situación, porque por un lado, como bien dices, dicen que es seguro el consumo y su uso, y por otro lado la SEAT nos dice que sugiere no consumirla, ¿no? Entonces sí creo que es importante el que se nos hable con la verdad, el saber qué es lo que está pasando exactamente y hasta dónde se puede consumir o usar, o si también pues entendemos si hay alguna situación que se tenga que solucionar, pues que sí se nos informe, no pues solamente que sea para uso, porque se han presentado, bueno, no creo que ya se haya dado el dato oficialmente, pero entre nuestros conocidos y los que nos estén escuchando todos, en los últimos 14 días tenemos amigos, familiares o conocidos que se han enfermado por algún problema estomacal en estos días. A lo mejor son hechos aislados, pero pues sería grave que sí tuviera que ver con el consumo del agua, porque pues si se nos está diciendo que se puede consumir, pues nosotros como victorenses confiamos en que así se pueda y se deba hacer, ¿no? Y nosotros lo que hemos estado manifestando en lo personal, bueno, presenté un exhorto en el Congreso para que se nos diera respuesta qué era lo que estaba pasando, pero bueno, pues a través de los medios de comunicación nosotros creemos que podemos permear más y entonces sí que se nos hable con la verdad. Inclusive creo que es importante que un tercero como es la UAT o el tecnológico, que tienen la capacidad para hacer la verificación correspondiente, pues que ellos vayan y se sumen a ver qué es lo que está pasando, porque pues esta sí es una situación que nos preocupa y que nos alarma a todos los victorenses y pues queremos saber qué es lo que está pasando. Sí, porque pasó, fue 3 días, se supone que el primer viernes de este problema se iba a solucionar, inició la semana pasada nuevamente, y lo que comentábamos desde este espacio, diputada, era que hay un laboratorio aquí en Tamaulipas que, bueno, no se les estaba exigiendo a las autoridades municipales que nos informaran algo que les iba a costar mucho dinero, sino que existen instituciones por parte de la Secretaría de Salud, pues tiene ese laboratorio aquí a nivel estatal donde pudieran, bueno, darles esa información. Sin embargo, hubo silencio, de ahí la preocupación de los ciudadanos en el tema de que, por ejemplo, nosotros cuestionábamos a las autoridades de salud, al director del hospital infantil, y nos decía, bueno, sí hay estadísticas, pero es que estamos en temporada alta de enfermedades gastrointestinales, pero aquí en llamadas constantes nos decían, no solamente enfermedades gastrointestinales, sino también salpullido en la piel porque me estoy bañando con agua sucia. Claro. Entonces, sobre ese tema, bueno, comentaban que no pasaba nada y las autoridades decían, bueno, hay que hervir el agua, pero cuestionamos al de la Comapa y decía la Comapa, no es necesario hervir el agua. Entonces, esta información y este exhorto, ¿a dónde vamos, diputada? ¿Cree que de verdad va a haber respuesta o se va a solucionar el problema y hubo cero actividad por parte de las autoridades municipales? Mira, la Comapa ha estado informando diariamente a través de un vaso, ¿no? Donde dice ahí, me enseña el color, la hora, la toma en la que lo hacen, pero a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en los primeros 2 días que se publicó este ejercicio, que apenas fue la semana pasada, fue la semana pasada, sí, obviamente tardaron más de una semana en empezar a informarnos, pero bueno, qué bueno que nos estén informando. Lo que a mí me llama mucho la atención es que la NOM dice que para que sea agua potable debe estar en 4 puntos
la turbiedad, por así decirlo, y en términos coloquiales. Y cuando publican este vaso, la turbiedad estaba arriba de 90. Entonces, pues no concuerda una cosa con otra, ¿no? Entonces a mí eso me llama mucho la atención y sí creo que es algo que, por eso insisto, en que se nos debe informar, y si no se nos está informando, pues solicitarle, como te digo, tanto a la UAT como al tecnológico, cualquiera de los dos, o como bien dices, al laboratorio estatal, que pues intervenga, ¿no? Porque creo que sí es un tema que se convierte en un tema de salud. Por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia están en el mismo sentir de preocupación, porque en las escuelas está llegando el agua con esta turbiedad y los niños, bueno, pues inclusive ellos beben agua que llega del agua potable, ¿no? Entonces sí creo que se tiene que poner cartas en el asunto, y nosotros no dejaremos de insistir en que se nos hable con claridad al respecto. Y bueno, pues si tenemos que, lo repito, si tenemos que limitar el consumo por cierto tiempo, espero no sea prolongado, pero si nos dicen, no, pues por los próximos 15 días es lo que va a tardar en resolverse esto, bueno, pues entonces creo que ya es de cada quien el tomar las medidas correspondientes. Yo siempre he dicho que informar y hablar con la verdad y con honestidad es lo mejor que podemos hacer. Sí, porque la verdad este tema en el cual pues muchos ciudadanos aquí nos hablaban y nos decían, bueno, una recomendación para quien nos acompaña o nos escucha sería tal vez que utilizáramos agua de garrafón para lavar los trastes, pero ¿cuánto cuesta un agua de garrafón? ¿Con cuánta realmente botes tienes que comprar para poder lavar tus trastes y para poder bañarte, incluso para lavar tu ropa? Algo más básico, nada más con que sea para lavar los trastes o lavarte los dientes, lavarte la cara o el cuerpo, es algo que sobre todo a los menores de edad no alcanza el bolsillo. Así es, y bueno, pues como dices, o sea, de por sí ya hubo un incremento sustancial en el costo del cobro del agua en este año, pues todavía aumenta que tienes que ir a comprar los garrafones o rellenar los garrafones en los puntos de las purificadoras que hay en toda la ciudad, pero pues no te da el bolsillo para hacer eso. No alcanza, eso es una realidad. Es una realidad, entonces sí creo que es una situación que pues se tiene que solucionar o que se nos tiene que hablar con la claridad que los victorenses merecemos. Sobre el tema específico del aumento, qué bien que lo toca, fue un aumento del 25% a partir del 1 de enero de este 2023. La organización o asociación de pensionados y jubilados está pidió al alcalde que les autorizara por lo menos un descuento porque no estaban utilizando el agua, o que fuese algo que fuera también un aliciente para la economía de muchas familias que sí estuvieron comprando agua de garrafón, al menos hicieron el esfuerzo, y que además no estás utilizando el agua, hay que decirlo, entre que la autoridad te dice que no pasa nada, pero uno, creo que es algo, tenemos un instinto de sobrevivir, y creo que claro, es solamente por una necesidad de querer o evitar enfermedades, pues no la consumes, no la utilizas para lavar tus trastes, por ejemplo. ¿Qué opina de esta propuesta o esta petición que están haciendo de que se reduzca, aunque sea en un porcentaje, el cobro del agua, contemplando estos 15 días o no sé cuántos días más se le vayan a sumar con el problema de el agua turbia? Pues nosotros inclusive desde el Congreso estuvimos trabajando en una iniciativa para precisamente que cuando no te llegue el agua, en específico, porque pues aquí en Ciudad Victoria hay muchos hogares a los que no llega este vital líquido y tiene que pues inclusive hasta pagar a las pipas para que les suministre el agua. Entonces nosotros hemos hecho mucho hincapié en que no se cobre si no te está llegando el servicio. Y bueno, pues un descuento sí también sería, por supuesto, que fuera viable para que pues bueno, que todos estos días que hemos estado teniendo el agua turbia, pues sí sea un descuento que se nos haga o que se les haga en lo general, inclusive a las personas más vulnerables, para, bueno, pues amortiguar un poco claro, el bolsillo. Nos llegan mensajes, diputada, si le parece le doy lectura, nos dice Patricio Hernández, gracias Patricio, nos dice, el agua potable de uso público, doméstico y comercial no debe ser nocivo para la salud y mucho menos debe de ser contaminado. Dice, bajo esa premisa, el agua debe ser limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir insistiendo, seguir haciendo este llamado a las autoridades correspondientes para que, pues, insisto, que se nos hable con la verdad, que se nos hable con honestidad para saber hasta cuándo vamos a vivir esta situación y
si tenemos que tomar las medidas correspondientes, creo que eso es lo más importante y lo primordial que se nos tiene que informar a los victorenses. Sí, aquí nos escribe también Jaime Martínez, hace referencia a la acción de los diputados locales, incluso menciona a los diputados morenistas, dice qué es lo que están haciendo. Bueno, sobre ese tema es importante señalarlo, que los diputados de Morena, habla de Vital y de Braña, minimizaron el problema. Para usted que nos acompaña, Jaime Martínez, que nos dice qué es lo que están haciendo. Bueno, pues no solamente lo minimizaron, inclusive el exhorto que presenté para que se nos aclarara y se nos informara sobre el tema, lo votaron en abstención, que prácticamente pues es votarlo en contra. Lo pedimos de urgente y obvia resolución por la premura y por lo que significa el tema del consumo y el uso del agua, y pues no se quisieron sumar a este exhorto. Entonces, bueno, pues ¿qué están haciendo? Pues ya sería que ellos informen qué opinan al respecto y qué acciones están llevando a cabo. Sí, sobre este tema, en ocasiones lo hemos comentado, diputada, cuando son temas de especial interés hoy, lo del agua, porque digo hoy porque estamos en el día número 14, ¿cuántos se van a sumar? No lo sabemos. No deberían de importar los colores, ¿no? No, yo soy bien insistente en el Congreso, inclusive cuando hay temas, por ejemplo, cuando es del agua, ha habido otros temas en relación a la violencia en contra de la mujer, que yo les digo, a ver, esto es un tema que no es de colores, este es un tema que es en beneficio de las mujeres, en este caso en beneficio de los victorenses, porque necesitan saber. Entonces sí tenemos que dejar a un lado los colores de partido, pero bueno, hay diputados que no entienden, no saben cómo dividir una cosa de otra, y a veces hay una cerrazón por cerrazón. Inclusive, y aprovecho el espacio para comentar, tengo iniciativas que son de alto impacto para la sociedad victorense, para las mujeres, y pues ahí están congeladas, están pausadas. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad de sacarlas adelante. Sí, claro, nos llegan, bueno, más mensajes. Nos pregunta Jaime Martínez que por qué no planteo bien la pregunta, pero es que bueno, es agresivo, hay palabras que no puedo mencionar, Jaime Martínez. Y nos escribe Toribio Oviedo, nos dice, bueno, es que estamos inconformes, dice, con la información que están dando por parte de el Ayuntamiento de Victoria. Dice, ¿acaso le quedó grande? Dice, el cargo. Aquí lo que le hemos comentado a usted es que por lo menos son situaciones que se pudieran haber presentado. La justificación que da el alcalde, pues que llovió mucho, luego que están haciendo unas reparaciones, que de hecho ni siquiera hubo unificada una respuesta de qué fue lo que pasó. Pero bueno, imaginemos que hubiera pasado con quien hubiera estado administrando el municipio. Aquí la situación es que no se está actuando, al menos algo tan básico con la información, con lo que dice. Es lo que te comento, o sea, creo que hay situaciones que a veces se salen de las manos de la administración por X o y que si se nos informara cuál es la realidad y cuánto tiempo va a tardar, a lo mejor pudiéramos repelar, pero al menos tenemos como una certeza de que nos están hablando con la verdad. Tú bien lo dices, primero dicen que fue por una tormenta que cayó en Villa de Casas, después por las reparaciones, después que si en la presa Vicente Guerrero no hay agua, y luego, bueno, pues también tenemos conocimiento que no se le ha dado mantenimiento a la planta ahí en Comapa. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? A ver, se necesita inversión, pues todos nos sumamos a que se hagan las inversiones para las reparaciones correspondientes, pero ¿para qué ocultar? ¿Para qué mentir? ¿Para qué desinformar a los victorenses? Si lo único que exigimos nosotros es que se nos hable con honestidad para saber cuál es la situación y de ahí enfrentar lo que ello conlleve. Sí, porque aquí algo muy claro, y para puntualizarlo para usted que nos acompaña, lo que se está pidiendo solamente es información clara, porque se está poniendo en peligro pues la salud, vamos a decir la vida, porque ya sería muy extremo, pero sí la salud, el bienestar de muchísimas personas, incluidos los adultos mayores, las mujeres embarazadas, nuestros niños. Yo ponía al aire la pregunta y decía, ¿cómo le están haciendo los hospitales? ¿Están comprando agua de garrafón, por ejemplo? Imagínate, diputada, sales de una cesárea o de una operación, te tienes que bañar al día siguiente, ¿cómo le están haciendo con esos enfermos? Bañarlos con agua sucia, eso sería, híjole, muy grave. Eso lo comentábamos la semana pasada, cuando todavía no estaban estos esquemas que está haciendo la Comapa, del que comentabas, de que a las 8 de la mañana están haciendo este comparativo, pero lo hicieron apenas la semana pasada, antes de concluir la semana. Sí. No es justo que apenas dieron información cuando la estábamos pidiendo desde antes. Sabemos que se puede salir de las manos un problema, como dices, no se puede haber estado gobernando el PAN o el PT, el PRD o incluso el PRI. Es un problema que se presenta, solamente es la acción de desinformar o del silencio. Eso es lo que preocupa. Claro, por supuesto. Entonces ahí ya entra la duda de
nos están diciendo la verdad, no nos están diciendo la verdad, cuánto va a llevar. Entonces, por eso insisto en que para darnos certeza a los victorenses sería conveniente que entrara un tercero para hacer una verificación, ya sea en la UAT o en el tecnológico, que aquí tenemos la capacidad para que cualquiera de estas dos instituciones lleven a cabo esta verificación. Sí, que además pues vemos constantemente estudios que incluso nuestros jóvenes del TEC o de la UAT hacen concursos, van y participan con cursos muy importantes, muy interesantes, hacen aportaciones a nivel nacional, incluso nos representan a nivel internacional con otros países en aspectos específicos de proyectos. Esta sería una buena invitación. Así es, sí, y bueno, pues seguiremos insistiendo en que se nos hable con honestidad. Y yo creo que los victorenses merecemos eso, ¿no? Que se nos hable con honestidad, que se nos hable con la verdad y que no se nos esté engañando. Sí, nos siguen llegando más mensajes, nos dice Patricio Hernández. Una promesa de campaña que no se cumplió, dice, ya casi pasaron 2 años de que tomó el cargo, dice, justamente nos iba a solucionar el alcalde el tema del agua. Bueno, dice, el acueducto, bla, 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 es lo que nos deja aquí nuestro amigo Patricio Hernández. Sobre el tema que se está pidiendo, bueno, ¿qué es lo que están haciendo a través del Congreso? Bueno, el exhorto, diputada. Sí, el exhorto, y bueno, seguiremos alzando la voz, y si este tema, esta situación no se soluciona, bueno, pues seguiremos insistiendo, y pues yo creo que nosotros como representantes de los victorenses, de los tamaulipecos, eso es lo que tenemos que hacer, y en lo personal, bueno, pues seguiré insistiendo hasta que se nos dé una respuesta. Sí, antes de irnos a la pausa, si te parece, le doy lectura a otro mensaje. Nos escribe Javier Mota Vázquez. Nos dice, se está violentando la salud pública, se está atentando contra el derecho humano de acceso al agua potable y se está faltando al compromiso legal, político y ético de servir a los ciudadanos como mandata el artículo 115 constitucional. Sería interesante que se aplique la ley de responsabilidades a los servidores públicos. Pues también, esa es otra acción que se pudiera llevar a cabo. Saludos, Javier. Pues bien, es lo que nos deja. También Patricio Hernández nos dice, no existe ni siquiera un folio, dice, en la Secretaría de Hacienda para los recursos que se está proyectando. Dice, por ejemplo, en el tema del agua, ¿serán mentiras? Bueno, ahí lo veremos ya más adelante con el tema, por ejemplo, del acueducto. Mientras tanto, sí también han existido o se han alzado voces, diputada, de que se transparente qué se está haciendo con ese aumento del 25% al agua a partir de este año, porque créame, no son 5 pesos. Claro, creo que sí es de vital importancia el que se transparenten los recursos que se están utilizando en Comapa. Y no solamente derivado de este aumento, sino creo que merecemos saber los victorenses cómo se están manejando las finanzas en Comapa, por qué no se están llevando a cabo las acciones correspondientes en este tema en específico y en muchos otros. Si bien dicen que la Comapa prácticamente está en quiebra y trae unas deudas altísimas, bueno, pues lo que nosotros exigimos es que se nos transparente las cuentas, y bueno, pues ya en su momento nosotros como diputados estaremos pronto precisamente viendo las cuentas públicas, y entre ellas pues va la de Comapa, y yo me comprometo con todos los victorenses a analizarla a profundidad. Y si no hay respuesta o bueno, apoyo a este exhorto que hace, en el caso de que no se solucione la problemática, meterá otro. Sí, por supuesto, vamos a agotar todos los recursos que sean necesarios para que se nos dé claridad a este tema. Bueno, es tiempo de irnos a una pausa. Gracias, diputada, por toda la información, también por los exhortos que ha estado metiendo a través del Congreso, pidiendo a las autoridades no una solución mágica, sino solamente información, que se les dé la información correcta a los ciudadanos, y también por este compromiso que hizo ya con los victorenses de darle seguimiento a estas cuentas. Claro. Gracias a usted que nos acompañó en esta entrevista. Estuvo con nosotros la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos. Gracias. Muchas gracias, que tengan bonito día. Es tiempo de irnos a unos mensajes, si le parece vamos rápidamente a esta pausa y volvemos con más en esta primera edición de ORT Noticias.